Tengo el gran honor y el gusto de poder platicar con Francisco Rivas. Bienvenido, Francisco, aquí al estudio. Me da mucho gusto poder volver a verte y poder ver aquí, pues, personas de nueva cuenta. Ya estábamos acostumbrados a que todo era holograma, hombre. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú, Luis, efectivamente es un gusto estar de nuevo aquí contigo en este espacio y pues podernos ver y saludar a las caras y no nada más por teléfono. Oye, a ver, ayer se dieron muchos datos, el incremento, etcétera. ¿Cómo están viendo ustedes el feminicidio? Mira, el feminicidio es un delito que lamentablemente tiene connotaciones muy particulares. No es simple y sencillamente un tema de que hay un delincuente en la calle y ese delincuente ejecuta una serie de delitos, entre ellos el feminicidio, sino que el feminicidio tiene pues raíces sociales, raíces familiares, en donde hay primero una normalización de la violencia en contra de las mujeres y luego una incapacidad de todo el tejido social de generar otro tipo de acciones. Okay. ¿Qué es lo que decimos? Yo estuve platicando con los candidatos y es algo que hemos tratado de impulsar. Si hablamos de feminicidio y nos concentramos en el trabajo de las policías y de las fiscalías, es porque llegamos tarde. Porque si una fiscalía o si una policía de cualquier nivel está interviniendo en un tema de feminicidio, quiere decir que ya hubo por lo menos una lesión dolosa, quiere decir que ya hubo amenazas serias. Si no, pues no se acudiría a la policía. Entonces, ¿quién debería tempranamente trabajar estos temas? Pues el sector económico, y eso quiere decir las empresas en conjunto con el Estado, el sector educativo, el sector salud, el sector social, es decir, aquellos elementos en donde se puede tempranamente identificar si una mujer es víctima. ¿Por qué? Porque también hay una cierta respuesta emocional y psicológica ante la violencia de género. Y a partir de ahí, pues tratar de interceder, tratar de construir aspectos que lleven a que la mujer pueda salir de un entorno de violencia antes de que se ejecute un ejercicio ya de, pues, insisto, de una lesión dolosa permanente o de la privación de la vida de la víctima. Pero si se lo dejamos a la policía, a la procuraduría, la verdad es que vamos muy tarde. Y esto realmente en el país no se está haciendo. Las alertas de género no han tenido una evidencia de ser efectivas porque se enfocan a cuestiones mucho más estéticas que de fondo. Y la verdad es que el tema es un tema sumamente complejo. Tenemos, insisto, zonas del país en donde este delito ni siquiera se denuncia, en donde ni siquiera se entiende, y hay otros casos que es como la violencia que se ejecuta en contra de las compañeras de la delincuencia, que también ahí, que en México, sí, claro, pues lamentablemente tenemos grandes números en ese sentido, o mujeres que son tratadas, etcétera, ahí tampoco se investiga. Entonces, cuando vemos estos números de feminicidio, estamos apenas viendo la punta del iceberg. El problema es mucho más complejo, es mucho más grave y con pues números mucho más preocupantes. Algo que preocupa mucho es la complejidad del tema y la simpleza con la que quiere resolverlo el gobierno de la República. A mí me llama mucho la atención ver a Rosicela Rodríguez hablando sobre el tema, cuando es un asunto que compete mucho en lo local también. El feminicidio compete en lo local. No sé si ya se homologaron todas las leyes de los códigos penales en los estados para que sea tipificado tal cual como feminicidio, pero es muy distinto cómo se trata, no sé, en Querétaro que en Chiapas que en Nuevo León. Y en ese asunto lo que preocupa todavía más es, insisto, en la simpleza populista del gobierno, del discurso gubernamental, pues la división de estos son buenos, estos son malos, aquí igual lo están haciendo bien, aquí igual lo están haciendo mal. ¿Sientes esa polarización política? Bueno, primero yo creo que hay una ignorancia profunda. Y entonces es muy fácil dar soluciones rápidas cuando tú desconoces los temas. Y sí es sorprendente porque pues a 3 años del inicio de que ganaron las elecciones, pues ya deberíamos de tener una política de seguridad. No la tenemos. ¿Ha habido más feminicidios desde que ganaron? Ha habido más todo desde que ganaron. O sea, quitando los delitos comunes como son los robos, los secuestros y las extorsiones. Y secuestros creo que va incremento, ¿no? Todavía estamos abajo. Lo que pasa es que, pues perdón, el año pasado
con la pandemia sucedió algo atípico. Sí, pues a ver, ¿a quién secuestra si no hay nadie en la calle? Exactamente. Tú no vas a secuestrar a alguien que está guardado en su casa, no lo vas a robar, no te vas a meter a robar a su casa, porque el robo a casa-habitación con violencia, es decir, aquel que se ejecuta donde las personas están en casa, es menos del 20% del total de robo a habitación. Y pues lo mismo para todos los otros datos. Por ejemplo, el año pasado tuvimos caídas en el robo a transporte público de más del 75% en algunos periodos del año. Sí, porque no había gente en el transporte público. Porque no había gente en el transporte público, y no solo porque cuando hay poca gente también es mucho más difícil ejecutar un robo. Si tú y yo somos o somos 5 personas en el transporte público y hay una persona que está robando, y la mayor parte del robo en transporte público es sin violencia, o sea, es decir, el carterista, el que te saca las cosas de la bolsa, pues evidentemente eres muy visible si no hay nadie en la calle o hay muy poca gente. Puedes pelar rápidamente, pues, o sea, tú estás desierto, pues, evidentemente vas a tener una disminución. Si tú quitas eso, en donde efectivamente hubo una reducción, pero pues no es efecto de ninguna política pública, simple y sencillamente en los primeros 30 meses de esta administración tuvimos un 20% más de homicidios que en los primeros 30 meses de la administración de Peña y de Calderón juntos. Entonces, a ver, otra vez, ¿cómo? En los primeros 30 meses de este año tuvimos más homicidios en una magnitud del 20% que en los primeros 30 meses de Peña y de Calderón juntos. ¡Wow! O sea, es impresionante. 20% más que Peña y Calderón juntos. Y Calderón fue uno de los más violentos en la historia, ¿no? Pero es que en realidad no. Cuando tú volteas a ver los datos, el momento más álgido que tuvimos en el sexenio de Calderón, llegamos a tener 19 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es muy complicado hacerlo sexenalmente, pero el momento más álgido con Peña llegamos casi a 24. Ahorita estamos por arriba de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. Dime algo, Francisco, ¿no es que cada vez está peor, independientemente del gobierno? Y no es que este gobierno esté hacia, debería de hacer, pero, o sea, con Fox se empeoró cuando llegó Calderón, Peña Nieto empeoró cuando llegó después de cómo estaba Calderón, o sea, parecía que siempre es peor. Pues en realidad, si recuerdas, no. En el sexenio de Calderón, al final del sexenio de Calderón, empezamos a tener una reducción sostenida de todos los delitos, incluido el homicidio. Eso ¿Qué se hizo bien? Pues la construcción de Policía Federal principalmente, que... A ver, la estrategia de la guerra contra el narco tenía una pésima narrativa y tenía errores profundos, y tenía también ahí sobresimplificaciones profundas, porque decíamos, bueno, vamos a echar mano del ejército para funciones de seguridad. El ejército no está hecho para tener funciones de seguridad. El ejército está hecho para tener confrontación. Entonces, tan es así que donde tú ves, donde participa el ejército en labores de seguridad, hay un incremento en la violencia. Eso pues llevó precisamente a que de 9 homicidios por cada 100,000 habitantes pasáramos a 19 hacia el final, insisto, hasta 2011, los momentos más álgidos, pero a partir de ahí se empezó a dar una baja sostenida. ¿Por qué? Porque efectivamente los grupos delictivos grandes del país daron, y antes de reconfigurarse se tardó un tiempo. ¿Qué hizo mal Peña? Peña recibió todos los delitos a la baja, a excepción del secuestro y la extorsión, que en el primer año, si recordarás, se disparan y llegan a ser el segundo año más con más secuestros de la historia y más extorsión. En ese momento era el primero, pero ahorita ya lo rebasamos. Y en ese sentido, el problema fue que se dejó de invertir en seguridad. Bajo una creencia que ya se había resuelto el problema, en un mal enfoque de política pública, donde nos decían que estaban trabajando en prevención, pero si recuerdas, pues los programas de prevención eran nada, nada y nada. Sí, claro. Y tenían problemas de reglas de operación, se prestaron a un ejercicio de corrupción muy importante en algunas partes del país, se tiró dinero, ¿recordás el tema de los lentes, que era una reverenda idiotez, y que probablemente era el muy buen negocio de alguien? Y eso llevó a que pues el efecto, que duró 3 años, no se pudiese mantener, porque Policía Federal era más chica, con menos recursos, con menos apoyo, con menos capacidades que la Policía Federal que entregó Calderón. Calderón entrega una estructura de 38,000 elementos, Peña entrega una estructura de 37,000 elementos, a pesar de haber creado la Gendarmería, a pesar de haber incrementado en 5,000 elementos para la Gendarmería. La institución se hizo más pequeña. 6 años después,
se redujeron 1,000, podrías decir que es nada, pero lo que uno pensaría es, tendrías que haber entregado, no sé, 55,000, 60,000 elementos. El proyecto original de Policía Federal preveía llegar a los 100,000 elementos en 3 sexenios. El tema es que pues no se cumplió, y eso es que cuando no nos damos cuenta, el aparato de seguridad del país es muy pequeño. O sea, 40,000 elementos para todo el país, para todas las carreteras. Y si los tienes cuidando las fronteras, peor. Exactamente, para fronteras, carreteras, puertos, aeropuertos, para todas las áreas estratégicas del país, para investigar los delitos, para hacer prevención. No te da. Ahora, hoy queda muy claro que es la Guardia Nacional y que la Guardia Nacional quiere ser del Ejército y va a ser del Ejército. Yo veo a la Guardia Nacional más del Ejército que Policía Civil, como que tuvieron cierto pudor al inicio para decir que iba a ser una especie de policía civil. Hoy ya no hay pudor. Hoy queremos que la Guardia sea del Ejército y que no haya absolutamente nada, ni un atisbo de policía civil en este país como Venezuela, ¿no? Pues es que sí, es muy lamentable, porque recordarás que parte del argumento que tuvo el presidente en sus campañas, no en una, no en dos, sino en las 3 campañas que tuvo, fue criticar la militarización de la seguridad, fue demostrar e insistir que precisamente la participación del ejército generaba más violencia. Y eso se le olvidó cuando ganó. Tan es así que, si recuerdas, la propuesta que tuvo en campaña de la Guardia Nacional era muy ambigua. Finalmente, ya como presidente electo, prometieron una una Guardia Nacional que iba a ser civil. Tú recordarás, pues, muchos de los que estuvimos en contra de la Guardia Nacional como creación de una institución, y sobre todo como una institución que iba a canibalizar a Policía Federal, pues nos prometieron ciertas cosas. Estuvimos en el Senado, estuvimos en Cámara de Diputados, y el día de la aprobación nos pasaron un dictamen y aprobaron otro. Y en el que aprobaron, pues, es una institución en donde los civiles no pueden llegar a cierto nivel. ¿Por qué? Porque piden ciertas antigüedades en las posiciones, etcétera, que solo los militares pueden acceder a ellas. Sí, de entrada, porque la Policía Federal no tenía tanto de haberse creado, por ejemplo. Exactamente, entonces te pedían que en tu último cargo con la institución de seguridad tuvieras por lo menos 20 años, pues la Policía Federal tenía 10. 10 escasos. Entonces, pues realmente no había forma de... O sea, estuvo desde un principio pensado así. Entonces, a los civiles los pusieron y los han puesto en la banca. Uno de los aspectos que también es muy preocupante es que el número de efectivos que nos habían prometido que iban a pasar de Policía Federal a la Guardia Nacional es mucho menor. Hemos perdido cerca de 10,000 personas que se fueron de Policía Federal y no sabemos a dónde se fueron. Y gente que estaba entrenada, que sabe manejar armas, que sabe manejar tácticas de combate, etcétera, que no pudimos retener en el Estado y que buscaron cualquier otro lado. Me queda poquito tiempo, Francisco, siempre es un placer poder platicar contigo, pero yo quisiera preguntarte, ¿para dónde vamos? Digo, en el tema de feminicidios, que era uno de los temas para poder platicar aquí, pero más allá de feminicidios, a mí me preocupa ver Zacatecas con tanto muerto, Tamaulipas, es no inédito porque por desgracia ya ha pasado en este país, pero ya vemos cada vez más ataques a población civil. Me acordaba mucho en Michoacán el año pasado, o el año antepasado, mejor dicho, cuando atacaron unas maquinitas, ¿te acuerdas? Y mataron unos menores de edad. Ya ataques a población civil en Veracruz, el asunto del caballo blanco, etc. O sea, muchos temas en donde pareciera que ahora el crimen organizado va contra población civil y no tenemos quien nos proteja. ¿Qué ves en ese sentido? Mira, el problema es que no tenemos una estrategia y la estrategia no se desdobla en recursos. No sabemos cuáles son las prioridades. O sea, una estrategia es un mapa que te dice dónde estás y a dónde tienes que llegar, en cuánto tiempo y cómo. Y aquí el problema es que no tenemos eso. Si volteas a ver en los recortes presupuestales, sí es muy preocupante porque se está desarticulando el Estado. Regresando al tema inicial del feminicidio. Espérame ahí. ¿Desarticulando al Estado? Desarticulando al Estado. Simple y sencillamente este año tenemos 0 pesos y 0 centavos para las policías locales. ¿Cuál va a ser el efecto si de por sí nuestras policías locales tienen las deficiencias que tienen en términos de formación, de profesionalización, etcétera? Esto es un centralismo. Esto es un centralismo. Que los militares manejen el tránsito
Y que manejen también el combate al narco. Y de alguna manera también la Procuración de Justicia, porque volteas a ver cómo están las fiscalías, partiendo de la Fiscalía General de la República a las procuradurías y fiscalías estatales, y te das cuenta que tienen mucho menos dinero. Estamos hablando aproximadamente un 30% menos de dinero desde el inicio de esta administración para combatir la delincuencia organizada, para procurar justicia, para atender a las víctimas. Se desmantela, que eso también tiene que ver con los vasos comunicantes con el feminicidio, las estructuras que acompañan a las víctimas, por ejemplo el CONAVIM, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las dejan sin pesos. Eso pues no ayuda, porque entonces tú tienes un problema. En el país no solo es un tema de feminicidio, no solo es un tema de homicidio. Desde el inicio de esta administración se han duplicado las personas desaparecidas. Pasamos de 40,000 a más de 83,000. Y eso no está tan visualizado como están visualizados otros casos. Están creciendo los fraudes electrónicos, o sea, están creciendo otras formas de delinquir que también afectan al ciudadano, que puede que sean menos violentas, pero que en un contexto en donde, insisto, no hay estrategia, no hay recursos, si no hay colaboración con las contrapartes estatales, se vuelve exactamente tierra de nadie. Entonces el ciudadano se tiene que acercar a una fiscalía y para que se burlen de él, lo maltraten. No, sí, es espantoso. Y lo peor del caso es que no es solo un tema que las fiscalías son malas. O sea, yo creo que de verdad hacen lo que pueden con lo que tienen. A ver, un hombre, una mujer no puede llevarse 80 casos al mismo tiempo. Llevan 250 casos cada ministerio público en nuestro país. No te creo. 250 casos en promedio. 250 casos. Ahí tú dices, ¿cómo le van a hacer para investigar? Que van desde violaciones, robos. Especializados, evidentemente, pero pues si te llegan, por eso es que el ciudadano no siente la necesidad de denunciar, y por eso somos uno de los países con la cifra negra más alta. O sea, tenemos en México, por cada 100 delitos que se cometen, solo 7 se investigan. Y de esos 7, apenas tenemos realmente, de cada 100 delitos que se cometen, no tenemos ni uno en donde haya un resultado. La impunidad en nuestro país supera el 99%. Francisco Rivas, nos quedamos con ganas de platicar muchas otras cosas. Danos chance y seguimos platicando. Encantado. Si nos das oportunidad en otras ocasiones. Y bueno, te seguimos en tus redes, en el observatorio. Por favor, en @opsnalciudadano, donde tenemos incluso una aplicación para el ciudadano para que vea sus niveles de riesgo, donde está toda la información desglosada de los documentos. Y en el mío personal, @frarribascol. Va, ahí ahorita los posteamos y los subimos, y también todos los informes del observatorio. Gracias, Francisco. Gracias a ti. 7:42.